lo invitamos a reconocer algunos de los conceptos alrededor de los proyectos de inversión en la Universidad de Antioquia y las principales fuentes de financiación para los mismos, así como los elementos que conforman el Banco Universitario de Programas y Proyectos. Mediante el Acuerdo Superior 255 de 2003, se expidió el Reglamento de Planeación de la Universidad de Antioquia. En él se estableció, entre otros aspectos, que el proceso de planeación de la universidad se caracterizará como un proceso de gestión por planes, por proyectos y por resultados. Para la elaboración de planes, la Vicerrectoría y direcciones de la Administración Central orientarán y concertarán con las unidades académicas los programas, los proyectos, los objetivos y las metas que a ellas competieren, de tal forma que se articulen con el plan de acción institucional y garanticen su ejecución. Las dependencias académicas se comprometerán con sus propios planes de acción. Estos planes se expedirán en el marco de los planes de desarrollo institucional. Materializarán en programas, proyectos y objetivos específicos, expresados con indicadores y metas para cada año, y contendrán un plan de financiamiento de los recursos que requieren. Y finalmente, las dependencias académicas y administrativas formularán, presentarán y ejecutarán los proyectos de inversión y realizarán la programación, el seguimiento, el control y la evaluación de resultados. Los proyectos de inversión para la Universidad de Antioquia son aquellos orientados a incrementar, conservar o mejorar el acervo del capital físico o social de la institución, entendidos como los proyectos con destino a la construcción, adecuación y conservación de la planta física, adquisición de terrenos, edificios, muebles, enseres, material didáctico y bibliográfico, nuevas tecnologías, redes de telecomunicaciones e informática, software, herramientas y elementos de laboratorio. También encontramos proyectos de estudios de preinversión, así como programas de gestión ambiental, formación y capacitación de personal, y aportes de capital en entidades o empresas, entre otros. Los principales proyectos de inversión que se han gestado en los últimos años en la universidad son dotación de espacios académicos, administrativos y zonas comunes, de infraestructura física, mejoras, adecuaciones y construcciones, desarrollo o adquisición de software, hardware y redes de telecomunicaciones, estudios organizacionales, administrativos y normativos, adquisición de equipamiento para la academia y la administración, adquisición para el parque automotor y estudios de autoevaluación y acreditación institucionales. Las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión que normalmente se utilizan en la Universidad de Antioquia pueden ser tanto internas como externas. Las fuentes internas para financiar los proyectos de inversión son los recursos provenientes de estampilla, devolución de IVA y los de las propias dependencias a partir de su propia gestión en investigación y extensión. Respecto de los recursos de estampilla, mediante la Ordenanza Departamental 10 de 1994, se ordenó el uso de la estampilla denominada la Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labor, que consiste en un dibujo con el logotipo de la universidad y la leyenda de cara al tercer siglo de labor, que se imprime en la etiqueta de algunos productos, en la factura de cobro de algunos servicios, en recibo de ingresos, solicitudes de pago, billetes de lotería, documentos de soporte de pago, cobro, entre otros productos o servicios. Los recursos resultantes de ello se destinan para la investigación, inversión y mantenimiento de la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipos requeridos y necesarios en la institución. Por otra parte, el Acuerdo Municipal 8 de 1996 estableció que en todos los contratos por concepto de bienes y servicios celebrados en el municipio de Medellín y en su administración central y en las empresas prestadoras de servicios públicos y domiciliarios, la universidad recibirá un porcentaje de aplicación del 1% del valor del contrato para financiar los mismos tipos de proyectos definidos a partir de la Ordenanza 10. Por su lado, mediante la Ley 1321 de 2009, se autorizó la ampliación de la emisión de estampilla hasta por la suma de 200.000 millones de pesos. Es importante considerar que la distribución de recursos por estampilla para los proyectos de la Universidad de Antioquia
se realiza por medio de resoluciones superiores con vigencias anuales. La última resolución por la cual se asignan recursos por estampilla es la Resolución Rectoral 40.715 de septiembre de 2015. Para la asignación de recursos provenientes de la estampilla a los proyectos específicos que hacen parte del Plan de Desarrollo Institucional, se establecen resoluciones rectorales anuales en el marco de las superiores. Finalmente, mediante la Resolución Rectoral 6044 de 1995, se establecen los procedimientos para la ejecución de recursos provenientes de estampilla. Los tipos de proyectos de inversión que históricamente se han financiado mediante esta fuente son de dotación, de infraestructura física, de tecnologías informáticas, de equipamiento en general. En el caso de los recursos de devolución de IVA para el financiamiento de proyectos de inversión, se debe tener en cuenta que la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, en su artículo 92 establece que las instituciones de educación superior, los colegios de bachillerato y las instituciones de educación no formal no son responsables del IVA. Adicionalmente, las estatales u oficiales de educación superior tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran mediante liquidaciones periódicas. En el caso de la Universidad de Antioquia, para la asignación de estos recursos se deben considerar los acuerdos superiores 291 de 2005, por el cual se distribuyen los recursos provenientes de la devolución de IVA, y el 352 de 2008, que reglamenta la distribución de los recursos provenientes de tal devolución. A partir de estos acuerdos, se han asignado los recursos mediante resoluciones rectorales de 2008, 2010, 2012 y la 36.487 de 2013. La última resolución por la cual se asignan recursos provenientes de devoluciones de IVA es la 41.818 de 2016. Ahora, mediante la resolución rectoral 25.874 de 2008, se establece el procedimiento para el acceso y la ejecución de los recursos provenientes de esta fuente. Los tipos de proyectos de inversión que históricamente se han financiado mediante esta fuente son de dotación, de tecnologías informáticas, de gestión, de adquisición de material bibliográfico para el sistema de bibliotecas. En el caso de los recursos propios de las dependencias, es decir, los recursos de los ingresos generados a partir de los programas, productos y servicios de investigación y extensión, los principales proyectos que se financian son de dotación, de adecuaciones o mejoras de la infraestructura física propia. En cuanto a las fuentes externas, a las que comúnmente se acude para financiar los proyectos de inversión en la universidad son los créditos, los recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones, los fondos dispuestos por Colciencias en sus convocatorias y los fondos de otros organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, que financian proyectos de inversión. El Reglamento de Planeación de la Universidad de Antioquia, expedido mediante Acuerdo Superior 255 de 2003, ordena que los proyectos de inversión de la Universidad de Antioquia, cualquiera fuere la fuente de financiación, sea esta interna o externa, nacional o internacional, se tendrá que registrar en el Banco Universitario de Programas y Proyectos antes de iniciar la gestión de recursos. Los ordenadores del gasto de los proyectos serán los responsables de solicitar dicho registro. Para la Universidad Nacional de Colombia, un banco de proyectos se entiende como un instrumento dinámico de modernización de la gestión, en la que se reportan periódicamente datos para el registro, seguimiento y evaluación de proyectos, y, a su vez, es un sistema de información en red que puede consolidar la información de proyectos. Para esta universidad, una institución educativa podrá tener uno o varios bancos de proyectos. En relación con sus políticas y estructuras, serán los procesos de planificación, ejecución, control y mejora permanente de los bancos los que caracterizarán su gestión. Para el Departamento Nacional de Planeación, un banco de proyectos es un sistema que permite, mediante el uso de criterios técnicos, definir los requisitos para la realización de proyectos de inversión y adelantar un seguimiento de cada una de las etapas de los proyectos en desarrollo. Constituye una herramienta central en la asignación eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la programación integral de la inversión pública.
En el Acuerdo Superior 255 de la Universidad de Antioquia, se establece que el Banco Universitario de Programas y Proyectos se erige como apoyo fundamental para el proceso de planeación universitario. Es la instancia que registra los programas y proyectos que sean viables técnica, ambiental, socioeconómica y legalmente, y que son susceptibles de ser financiados en la medida en que muestren coherencia con los planes de acción institucionales y de las unidades académicas. El Banco Universitario de Programas y Proyectos está a cargo de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, en cabeza de su director y con la asistencia técnica del equipo de trabajo de la División de Planes y Proyectos. En el banco se gestionan los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados, principalmente por recursos de estampilla, devolución de IVA, recursos propios de dependencias, recursos CREE, créditos, entre otros. Los proyectos del banco se clasifican por fuentes de financiación y por destinación. Pueden ser proyectos de inversión de apoyo a la docencia, investigación, extensión, bienestar o para la gestión administrativa. Los principales componentes del Banco Universitario de Programas y Proyectos son un marco normativo regulatorio para la administración del banco, los tipos de programas o proyectos que se gestionan y las fuentes de financiación, una asistencia técnica, acompañamiento y capacitación a las unidades académicas y administrativas para la formulación, programación físico-financiera e informes de resultados de los proyectos. De hecho, este curso hace parte de ese componente. Unas metodologías y procedimientos documentados que sirven de guía para la formulación y gestión de los proyectos. Y finalmente, el sistema de información como aplicativo informático para el soporte de las diferentes etapas de la gestión de los proyectos, desde la inscripción hasta la liquidación de los mismos. Desde lo normativo, se rige por la Ley 152 de 1994, por la cual se estableció la Ley Orgánica de Planeación para instituciones públicas y entes territoriales. Desde la normativa universitaria se destacan el Estatuto General Universitario, en donde se concibe el principio de planeación para la institución, y el Acuerdo 255 que lo reglamenta. Existen también otras normas que están asociadas con los acuerdos y resoluciones superiores y rectorales para la destinación y desembolso de los recursos de fuentes internas de financiación. En el caso de la asistencia brindada desde el Banco Universitario de Programas y Proyectos, se realizan actividades de difusión y capacitación en las jornadas de inducción a la vida universitaria, capacitaciones al personal académico y administrativo por pedido, nuevas experiencias de formación, como el presente curso, y el acompañamiento técnico en la identificación y formulación de proyectos, además de la gestión del aplicativo BUPP. Desde el punto de vista de la documentación que soporta los procesos en el BUPP, se puede resaltar que, cuando en las dependencias universitarias se tienen que realizar inversiones inferiores a los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no es necesario que formulen proyectos, y en su lugar se hace el registro para control en una fecha establecida por el BUPP. En las inversiones iguales o superiores a los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es necesario formular proyectos, para lo cual, desde el BUPP, se pone a disposición de la comunidad universitaria el formato guía para la formulación y presentación de los proyectos. Se debe presentar el formato para la programación física financiera de los proyectos, lo cual se traslada al aplicativo informático BUPP. De igual forma, el BUPP dispone de un formato en el que se registra la evaluación de desempeño de los proyectos en relación con lo planificado y se utiliza para la etapa de cierre de los mismos. Respecto de los sistemas de información, se dispone del sistema BUPP, un aplicativo informático a modo de cliente-servidor, en donde se administra el banco y se hace el registro y seguimiento de los diferentes proyectos de inversión. Este aplicativo se encuentra vinculado con el módulo de proyectos del sistema ERP-SAP para hacer la gestión financiera de los proyectos. También se dispone de licencias para el software MGA, Metodología General Ajustada, provisto por el Departamento Nacional de Planeación, para el caso de la formulación y presentación de proyectos de inversión ante instituciones y organismos públicos nacionales. En la actualidad, dicho sistema ha migrado a una plataforma web.